Buenos días, profe. Buenas. Profe. Buen día, che. Me atacaron unos pájaros. Ahí está. Cuéntenme, ¿ven ahí bien la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Ahora sí, ahí está. Abro el chat. Esperamos 2 minutitos para que arranquemos cuando haya algunos más. Bueno, nada más paso a comentarles que algo ya estuvieron diciendo hoy o ayer en el grupo del chat, que cómo serían las clases en estos días que faltan. Y hoy la clase del viernes sería como la anteúltima clase, ¿sí? Donde, sí, Ari, ahí ya te tomé el presente. ¿Qué te iba a decir? Hoy es la última clase con un contenido práctico que vamos a ver dentro de lo que son los conceptos generales de matemática. Hay algo o hay uno de los conceptos más importantes, ¿no? Además de todo lo que estuvimos viendo recién, que uno puede pensarlo, al menos a mí a la hora de explicar y de enseñar lo que es una matemática general, me gusta como ponerlo en contexto cada uno de los temas, ¿no? Lo que es el lenguaje de la matemática, que uno lo expresa a través de conjuntos numéricos y opera y vincula a cada uno de los conjuntos a través de distintas operaciones. Eso nos permite crear ecuaciones, distintos sistemas y empezar a poner complejidad a lo que son los polinomios y distintos sistemas de funciones, ¿no? Después están como en otra dimensión paralela a todo esto, está todo el mundo de lo que son las figuras geométricas, ¿no? Que matemática tiene mucho de lo que es en su creación, lo que es la geometría para el desarrollo de teorías y entendimientos generales de lo que son las ciencias naturales, ¿sí? Siempre uno piensa, al menos a mí me pasa que con la matemática y la física y la astronomía, uno las ubica como la madre de las ciencias naturales en general. Después hay de todo, ¿no? Después cada rama se abre y se desarrolla de manera propia con sus características. Pero la geometría, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, esperen que se me fue el chat. Ahí está, se mueve, ¿no? Ustedes ven que está todo bien. Yo les puse ahí trigonometría. Vamos a ver cómo relacionar ángulos con distintas dimensiones. A través de los distintos teoremas vamos a encontrar información muy útil para el análisis matemático en distintas situaciones. Bueno, miren. Hay una pregunta que quizás muchos se hacen, ¿no? Si yo les digo, bueno, vamos a empezar a trabajar con un ángulo. Un ángulo, ¿sí? Es cualquier sección que queda comprendida entre dos planos. Es decir, acá yo les hice un ejemplo donde les grafico un eje X y les pongo un eje Y, y además considero en un momento otra recta, una semirrecta, un segmento, un plano, ¿sí? Que corta a este eje en esta sección, y justamente esta inclinación que queda comprendida del plano respecto a un eje, se lo puede definir un ángulo, ¿sí? Así como también este otro puede ser otro ángulo, siempre y cuando uno defina cómo quiere medir las cosas.
Entonces, en este caso, cuando uno dice, voy a medir el ángulo desde el eje X hasta que toca el plano, hasta que toca este segmento, lo voy a definir como que está medido en un sentido directo. ¿Sí? El sentido directo es el sentido antihorario. ¿Sí? Las agujas de reloj se mueven en un sentido horario, ¿sí? Como uno puede decir, se van moviendo en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque uno por convención pone el positivo creciendo desde el eje X hasta el eje Y. Y las agujas de reloj crecen en el sentido inverso. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería una de las primeras necesidades de definir. Nosotros tenemos que empezar a comprender, cuando hablamos de ángulos, qué vamos a definir por un ángulo y qué no. Entonces, lo primero que es importante, si nosotros definimos un sistema de coordenadas X, Y, es fundamental poder asignar, vamos a dar otro color, y definimos un segmento, es fundamental definir a partir de dónde vamos a medir el ángulo. Y bueno, nosotros lo vamos a medir a partir del plano hasta que toca esta zona. Por lo tanto, todo este ángulo es el ángulo que queremos medir. Y ahora viene una pregunta. En nuestras dimensiones, si nosotros planteamos acá el eje X y el eje Y, ¿cuántas regiones quedan delimitadas por esta intersección entre X e Y? 4. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3 y 4. Cada una de estas, que yo les dije secciones, dimensiones, cuadrantes, son con los que se va a trabajar en trigonometría. En trigonometría existen 4 cuadrantes. Uno puede pensar al cuadrante 1, al cuadrante 2, al cuadrante 3 y al cuadrante 4. Siempre que uno dice un cuadrante y les dice un número, por ejemplo, el tercer cuadrante, ustedes ya saben que van a estar, por ejemplo, en esta sección. Si se les habla de un cuarto cuadrante, por ejemplo, acá. ¿Entienden? Esto es algo que nuevamente se define en el sentido antihorario, y cada cuadrante tiene 90 grados. Este arranca en 0 y va hasta 90, que es justamente un ángulo recto. ¿Sí? Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados, o que también se lo puede definir como pi sobre 2. Ahora acabo de introducir algo y ahora lo vamos a definir, pero lo importante es que ustedes vayan poniéndose como manos a la obra con este tema. El segundo cuadrante va de 90 grados hasta 180 grados, ¿sí? O equivalente a pi. Por lo tanto, si a ustedes se les hace una pregunta y se les dice 135 grados, ¿en qué cuadrante está? En el segundo cuadrante, perfecto, Fede. Y sería más o menos por acá. Entonces, si uno lo mide y dice, bueno, empiezo de 0 y llego hasta acá. Mi ángulo alfa son 135 grados. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de seguir, escribo simplemente esto, de que el tercer cuadrante va de 0 hasta 270, que es el equivalente a poner 3 medios de pi, y el cuarto cuadrante va de 270 grados a 2pi, que vendría a ser 360, pero en geometría pasa algo. Los ángulos pueden seguir girando. Ustedes pueden encontrarse algo de esta forma. Vamos a cambiar de color un segundo para mostrar este ejemplo. Ustedes pueden tener una revolución y después que un ángulo dé otra revolución. De forma que este ángulo, por ejemplo, el ángulo que ustedes están estudiando,
es un ángulo que es 2π por 2, por ejemplo. Es decir, 4π. Si π son 180 grados y 2π son 360 grados, 360 grados por 2 son 720 grados. Entonces, lo que importa medir en trigonometría es cuántas revoluciones, en caso de que sea un ángulo mayor a 360, porque uno lo que puede hacer es dividirlo y así encontrar el valor del ángulo. Por ejemplo, si ustedes tienen un ángulo que sea, sí, no sé, 450 grados. Si yo les digo, alfa es 450 grados. Uno lo que puede decir es, bueno, le resto 360. Total, sé que voy a haber tenido ya una revolución, y 450 menos 360 es 90. Y 90 grados vendría a ser este ángulo. Qué sé yo, les estoy mostrando un ejemplo cualquiera, de que con el tema este de la revolución. Pero ahora vamos a verlo un poco mejor igual. Ahí me estoy adelantando un poco para simplemente ponerle varios ejemplos. Bueno. Acá yo les dejo lo que es una definición de trigonometría, que es un poco lo que estamos charlando ahora. Y justamente vamos a trabajar a partir de los ángulos con relaciones directas con las dimensiones de un triángulo. ¿Sí? A partir de la trigonometría uno puede calcular lados de un triángulo conociendo el valor de uno de sus ángulos. Ese sería como también el jugo que uno le va a sacar a este tipo de cosas. ¿Sí? Y ahora yo acá les pongo un ejemplo bastante común. Común. Todos aquellos que nos hemos subido a la escalera para tener que hacer laburos y tenemos que tratar de hacer algún que otra artimaña para no caernos, tratamos como de encontrar el punto justo de dónde apoyar y dónde no para mantenernos arriba de la escalera. Entonces pongo esto y digo, necesitamos colocar sobre una pared un rótulo de 3 metros de altura. Por seguridad, el ángulo de la escalera con la pared debe ser de 48 grados respecto del piso. Deseamos saber qué longitud debe tener la escalera para realizar este trabajo. ¿Sí? Entonces, como incógnita, necesitamos conocer la longitud de la escalera. Tenemos una altura, ¿sí?, en la cual vamos a apoyar la pared, y tenemos un ángulo. ¿Qué piensan que se puede hacer? No me acuerdo bien cómo era la fórmula, pero había una fórmula, ¿no? Sí, más que fórmula hay unas relaciones, Una ¿sí? regla, está bien. Que, a ver, vamos a hacer un segundito así que les quiero mostrar, para que ustedes también lo escriban. Vamos a suponer esto que hicimos recién. Tenemos... como les decía recién, una escalera, por ejemplo. Tenemos el piso, tenemos la pared. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, yo les doy otra relación y les digo lo siguiente. Si nosotros voy a mandar ejercicios por el campo. Agus, perdóname, ¿qué ejercicios? Estamos ahora en medio de la teoría, ahora en un rato, sí, les paso ejercicios. Ahora estamos viendo esto, después vemos ejercicios. Acá, cuando nosotros definimos un ángulo, ustedes, o mejor dicho, les hago la consulta. ¿Cuántos ángulos ven que existen en este triángulo que forma la escalera, con el piso y con la pared?
Uno. Uno solo. A ver, ¿podés dibujar? ¿Podés escribir en el pizarrón? Sí. A ver, fíjate, si podés trazar así vos, acá. ¿Qué, hago una escalera o qué? No, no, mostrame los ángulos. ¿Dónde están acá? Este es el que digo yo. ¿Eso es un ángulo? Ah, no, disculpa. Eh, este El- sería. le- eh, Igual por ahí me estoy haciendo medio un despelote. no, no sé si podés. Ahí está. Decime de dónde están los ángulos. Así, o marcarlos en el triángulo. No, no, A ver, Fede, vos podés, o Santi, o Leo, pueden marcar los ángulos que están diciendo que hay. Uno, dos, tres. Muy bien. Bien. En los triángulos, ¿sí? El nombre lo dice, triángulo. En las figuras geométricas de los triángulos existen, por definición, tres ángulos. Y estos ángulos se denominan ángulos internos, ¿sí? La suma de cada uno de estos tres ángulos, que acá marcó uno de los chicos, Leo, creo, uno los puede definir como, por ejemplo, alfa, beta y 90, directamente. Porque el ángulo recto, este es un rectángulo, así que justamente vamos a tener un ángulo recto, ¿sí? La suma de cada uno, mejor dicho, de cada uno no, la suma total de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que como esto es un dato geométrico, bueno, eso es un 180, che. 8. Es decir, que si yo les doy como dato y les digo, bueno, a ver, vamos a tener un triángulo en el cual conozco que este ángulo son 50 grados, son 50 grados. Y les hago la consulta. ¿Cuánto vale este ángulo? $40, ¿no? ¿Por qué? Porque si el otro es 90 más 50, me Muy quedaría bien, 140. muy bien. Exactamente la idea es esa, era que, mirá, de lo que acá escribimos, vos podés escribir esto. Para siempre tratar de hacer este juego de las ecuaciones, ¿no? A lo que voy. Entonces, beta es lo mismo que escribir 180 menos 140. Y esto es igual a 40 grados. Lo que nos quiere decir esto es que la suma interna de los ángulos nos va a dar como resultado 180 grados. ¿Sí? Entonces, jugando un poco con esto, vamos a... Para que voy a mover la pestaña del chat. Abro una pestaña nueva y les marco lo siguiente. Tenemos ah, tenemos así. Donde, justo acá, para que le quiero agrandar un poco el trazo al coso. Vamos así. Este era. Bueno, no, vamos a hacer así. Tenemos acá un edificio. ¿Sí? Acá arriba. A ver qué ejemplo podemos poner. Bueno, acá abajo estoy yo.
y acá arriba hay una torre, qué sé yo. Hay una torre. Y yo me pregunto, ¿sí? Vamos a dar un par de datos, por ejemplo, que el edificio tiene 100 metros y la torre esta tiene 5 metros. Y yo me pregunto, yo estoy parado a 150 metros del edificio. Y quiero ver, o quiero conocer, bajo qué ángulo, la incógnita sería, bajo qué ángulo yo percibo, o bueno, vamos a trazarlo para el piso, es lo mismo. Vamos a ponerlo así. ¿Bajo qué ángulo veo yo a la torre? Acá, cuando ustedes tienen en un triángulo cierta información, es posible deducir ángulos. Este ya lo conocemos, ya sabemos que en un triángulo rectángulo esto es 90 grados. Ahí no hay mayor inconveniente. Pero ahora vienen relaciones que están asociadas totalmente con... Ahora voy a usar los colores. Este lado... Chicos, hay un micrófono abierto que está haciendo mucho ruido. Les pido por favor que lo puedan apagar. Acá hay otro lado. Y en verde hay otro lado. Vamos a ponerle nombre a las cosas estas. Este lado lo conocemos como hipotenusa. A este lado lo conocemos como lado opuesto. Y a este lado lo conocemos como lado adyacente. ¿Sí? Podríamos ponerlo, bueno, con los colores, ustedes después lo hacen. Y les quiero mostrar una cosa. Acá yo hice abuso de notación y marqué también este ángulo. Con respecto a este ángulo, alfa, este ángulo alfa va a tener un lado opuesto, va a tener un lado adyacente, ¿sí? Y va a tener asociada la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, con este dibujo que hicimos recién, yo voy a darles algunas definiciones. Y les quiero decir lo siguiente. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Algo que quizás lo vimos en la escuela hace mucho, que Pitágoras nos indica una relación entre lados de un triángulo y su hipotenusa. También conocidos como catetos, ¿no? Quizás lo han escuchado como cateto. O lado 1, lado 2, lado adyacente, lado opuesto, eso es indiferente justamente. Lo importante es que definimos tres lados. Eso es, el triángulo rectángulo tiene 3 lados, 2 ángulos agudos y un ángulo recto. ¿Qué relación conocen entre la hipotenusa y los dos lados? ¿Le suena? Al menos díganme si sí o no. Sí. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al lado opuesto al cuadrado más el lado adyacente al cuadrado. Esta relación matemática es muy importante y es una de las primeras relaciones que se da en trigonometría. De hecho, uno siempre sabe que este lado, la hipotenusa, va a ser siempre más grande que cualquiera de estos dos lados. ¿Sí?
Esto es como ir por, si alguno está en La Plata o conoce La Plata, o alguna vez visitó La Plata, qué sé yo, sabe que en la ciudad se caracteriza porque hay calles que son diagonales. Y las calles que son las calles opuestas o las calles adyacentes a una diagonal tienen el mismo tamaño. Son como triángulos equiláteros, uno los puede conocer, tienen dos lados iguales y uno distinto. Bueno, el lado distinto es la diagonal. Entonces, en este caso, siempre es más rápido ir caminando por la diagonal que hacer este lado más este lado. Es más corto ir por la hipotenusa, ir por la diagonal. ¿Sí? Pero individualmente el opuesto y el adyacente siempre es más chico que la hipotenusa. Bueno, a partir de esto vamos a definir unas relaciones. Y acá es donde se vienen las relaciones más importantes con el uso de la trigonometría, que son el uso de las relaciones entre un ángulo opuesto y la hipotenusa, el adyacente y la hipotenusa, donde definimos que el lado opuesto sobre la hipotenusa me va a dar como resultado el seno del ángulo. El lado adyacente sobre la hipotenusa me va a dar como resultado el coseno de un ángulo. Y si yo hago opuesto sobre adyacente, me va a dar la tangente de un ángulo. Que la tangente de un ángulo no es nada más ni nada menos que definir el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Que cuando ustedes escriben el seno del ángulo es opuesto sobre adyacente, sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es adyacente sobre hipotenusa. Como está dividiendo, pasa al numerador. Se cancelan y queda esto, opuesto sobre adyacente. Estas son las tres relaciones más importantes que vamos a trabajar, que se dan en trigonometría y con las que vamos a trabajar. Para eso yo tenía un buen machete claro. ¿Y qué significa esto? A ver, Diego. SOHCAHTOA. ¿Qué es eso? Seno, ¿cómo se lee el SOHCAHTOA? Porque el machete, si uno lo repite, el SOHCAHTOA tiene como un mensaje oculto. Claro, seno opuesto sobre allá. No, seno opuesto no significa eso, lo que pusiste ahí. Seno, eso. Claro. Lo que dice SOHCAHTOA es S de seno, O de opuesto y H de hipotenusa. K lo mismo. Cateto como lo que es el coseno sobre el adyacente, sobre hipotenusa, y la tangente opuesto sobre adyacente. Eso es lo mismo que escribimos recién acá. A partir de esto, yo les pregunto lo siguiente. Si conozco este lado y conozco este lado, ¿puedo calcular este ángulo? Sí, sacando la tangente. Muy bien, exactamente. Y acá viene el tema. Bueno, entonces hacemos opuesto 100 sobre, perdón, 105, porque yo acá había puesto los 100 metros del edificio más los 5 de la torre. 105 sobre 150 metros. Como los ángulos no tienen unidades, está bueno que siempre el número que vayamos a tratar no tenga unidad. Esto nos va a quedar como resultado un número. ¿Cuánto me da? Hagan ustedes, yo lo sé. Esto, metan ahí el dedo de ustedes en la calculadora y calculen.
Muy bien. Y eso, ahora entonces lo que ustedes tienen es tangente del ángulo igual a 0.7. ¿Cómo hacen para calcular el valor del ángulo? Facu, perdóname. ¿Ves acá? Yo la pregunta que quizás tendría que repetir es, ¿bajo qué ángulo veo la altura de la torre? Y uno lo que tiene es la torre más la antena, ahí arriba. Entonces la antena forma parte, que son 105. Y entonces acá ustedes me dijeron que esto vale 0.7. Bien. ¿Cómo hacen para calcular el valor del ángulo? Con la calculadora tienen, apretan Shift tangente y el ángulo. Y el 0.7, quiero decir. Y eso les va a permitir a ustedes calcular el valor de... 0.012. No. Eso no es un ángulo. Ustedes... 34,99. Perdóname, ¿cómo? Sería 34,99, que se puede redondear a 35. Sí, exactamente, eso me suena más. Entonces lo que ustedes hacen con la calculadora es poner 0.7, igual, digamos, va a tener 0.7 y apretan Shift tangente, y eso les va a dar como resultado el valor del ángulo, porque lo que están haciendo ahí es aplicar la función inversa. Entonces, ahora se los quería escribir para que lo vean. Si ustedes tienen tangente de un ángulo igual a 0.7, acá lo que hacemos es aplicar el arco tangente, que es lo mismo que en la calculadora poner Shift tangente. ¿Arco tangente de quién? De la tangente del ángulo, igual al arco tangente de 0.7. Arco tangente de la tangente es el valor del ángulo. Y esto me va a pasar este número, que está en radianes, a un ángulo. ¿Sí? Así como yo se los acabo de mostrar con tangente, ustedes lo pueden calcular con seno o coseno. Les hago una pregunta. ¿Alguno no pudo calcular el valor del ángulo a partir del 0.7? Si quieren lo practicamos hasta que lo hagan, porque la idea es que acá ustedes tienen que aprender cómo utilizar esa función, ¿no? No, profe, usé el celular, pero no te lo saca bien. No, con el celu no tenés la función tangente, creo. El mío sí lo tiene, pero igual sacó eso y me dio eso lo que le dije y nada que ver. No, pero fíjate entonces si lo usaste bien. Apretá de última en el celular, poné Shift tangente de 0.7. Todo junto ponelo. ¿Qué ángulo faltaría, Gus? El de arriba, profe, no es porque serían 3 ángulos. Está el ¿Y, recto, y cómo lo calculás? ¿Cuánto da este ángulo? Entonces, si conoces dos. Claro, exactamente. Entonces, Agus, ¿cuánto sería el valor de este ángulo? ¿puede ser 55, profe? ¿Por No, qué? ¿Por qué lo calculaste así? porque resté 90 menos 35 y me da 55. Claro. A ver.
Está bien, al restar 90 está bien, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo sería lo mejor para calcularlo? Haces la suma de todo esto tiene que dar 180. Claro, Entonces, me faltó el 180. está bien, no, está bien igual, digamos, lo simplificaste, pero para que no te genere confusión. No. Como siempre vas a tener un ángulo recto y vas a tener que toda la suma de los internos es igual a 180, es verdad, termina siendo, para calcular este ángulo, termina siendo lo mismo de hacer 90 menos esto, que conoces y te va a dar el resultado de este. Está bien, pero para que no te genere confusión, que lo que habíamos dicho, lo que habíamos visto es esto, es de acá, de esta expresión sale, que la suma de todos los ángulos es igual a 180 y de acá se despeja. Bueno, bien. Eso como a modo de primer ejemplo y de una discusión que simplemente a ustedes les sirva para poder continuar. Vamos a continuar. Bueno, acá es un poco lo que estábamos viendo recién, de esto de tener un ángulo y tener radianes, ¿no? Cuando ustedes dividen números y les quedan sin unidades, lo que ese 0.7 que vimos recién es una unidad en radianes, que se conoce como al número, ¿sí? Que representa cualquier longitud en un sistema cartesiano. Y acá justamente ese es un radián, se define como el ángulo para el cual la longitud del arco L es igual al radio, digamos, de la circunferencia. Vendría a ser como esto vendría a ser igual a esto. Es justamente a lo que se define como un radián. Estos son algunas definiciones que ahora le vamos a poner un poco más de sabor cuando los veamos en otros ejemplos. Acá es lo que veíamos recién. Seno, coseno, tangente, siempre de un dado ángulo. El seno, el coseno y la tangente es respecto de un ángulo. Por eso recién cuando yo les decía el ángulo alfa,